Es cierto lo que dicen, a veces la realidad puede ser mucho más extraña que la ficción, y luego de ver estas noticias increíblemente extrañas alrededor de todo el mundo, estarás convencido de que esta afirmación es verdadera. Así que abróchate los cinturones y prepárate para escuchar algunas de las noticias más extrañas que se han contado. Hombre TV deja TVs en porches en medio de la noche. En septiembre de 2019, los residentes de un vecindario de Virginia se despertaron con un regalo inusual dejado en sus puertas. Fuera de casi todas las casas de la calle, viejos televisores habían sido vistos sin explicación. Pero no fue una visita del viejo San Nick. Las imágenes de seguridad de varias casas mostraban que la persona que dejaba los regalos tenía un gusto inusual en sombreros. Este misterioso hombre de televisión pasó una noche entera dejando docenas de pantallas antiguas, y hasta el día de hoy no ha habido una explicación real. El hombre que la policía cree que es el hombre de la televisión enfrenta cargos de tirar basura y entrar sin autorización, ya que había escondido más de 30 televisores adicionales en un edificio en ruinas. ¿La parte más extraña? Lo mismo sucedió en un barrio diferente en un año anterior. Algunas personas tienen suerte. Lo único gratis en mi vecindario es un sofá plagado de pulgas que alguien dejó en la calle. Hombre utiliza máscara de ropa interior durante un robo armado. Cuando la policía se comunicó por radio con el cuartel general, después de ser llamado a un robo en una tienda de conveniencia en curso, sus colegas quedaron desconcertados por sus descripciones del ladrón. El sospechoso fue descrito como un hombre blanco de 20 años, estatura promedio, vestido con ropa gris en la cabeza y con agujeros en los ojos. Solo que esa ropa gris era en realidad un par de ropa interior gris, con suerte sacado de la canasta de ropa limpia. El ladrón armado se fue con su máscara improvisada asegurada, pero no fue suficiente para mantener a la policía fuera de su alcance. Los ciudadanos de Missouri preocupados pudieron identificar fácilmente al hombre como Sean McCormick, y fue arrestado días después. El mundo simplemente no estaba preparado para el atrevido enfoque de Sean hacia la moda. Doctores reportan primer caso de persona que orina alcohol. Cuando los médicos en Pittsburgh intentaron por primera vez tratar a una mujer por su diabetes y problemas hepáticos, sospecharon que les estaba ocultando un problema con la bebida. Sus análisis de orina siempre dieron positivo por alcohol, aunque la mujer nunca pareció estar ebria. No fue hasta más pruebas que cambiaron sus puntos de vista. Cuando descubrieron que una cepa en particular de levadura relacionada con la levadura en cerveza había comenzado a sobrepoblar su vejiga. La levadura parecía estar fermentando el azúcar en la vejiga en alcohol, haciendo que su orina fuera alcohólica. Probablemente no quieras beberlo, pero la idea de ser tu propia cervecería personal tiene ciertos atractivos. Coronavirus resuelve el problema de panda de una década. No hay nada de malo en ser un poco tímido, pero después de 10 años de intentarlo, el personal de Ocean Park en Hong Kong estaba impactado porque, no importaba lo que intentaran, sus pandas se negaban a aparearse. Pero sobre todo, el coronavirus demostró ser el empujón necesario que necesitaban los pandas, cuando la pandemia obligó a cerrar el parque. Tal vez fue la sensación de muerte inminente o, más probablemente, la libertad de la mirada constante de los visitantes del parque, pero la pareja de osos pandas finalmente lo hizo. ¿Has oído alguna vez la expresión "una olla vigilada nunca hierve"? Bueno, en este caso un panda vigilado nunca tiene relaciones. Padre le da a su hijo un corte de pelo vergonzoso para asegurarse de que no se escape. Con la propagación del COVID-19, los gobiernos de todo el mundo han emitido órdenes de quedarse en casa, pero un joven filipino insistió en escabullirse, a pesar de las órdenes del gobierno y de su padre. Entonces, para asegurarse de que su hijo nunca saliera de casa, el papá tomó un afeitador y le dio al niño un pronóstico de cuarentena y 5 años. Si se trataba de una predicción del futuro, al niño no le gustó lo que vio y se quedó en casa, lo que realmente fue por su propio bien. O eso, su padre tiene un gran sentido del humor. Hombre derrota al encierro corriendo maratón en el patio trasero. Para algunas personas un cambio de carrera puede ser algo muy difícil, pero para el lanzador de jabalina profesional escocés James Campbell, el cambio a los entrenamientos en casa impuesto por coronavirus no fue gran cosa. De hecho, James se volvió tan bueno haciendo ejercicio en su patio trasero de 6 metros de largo que decidió probar algo loco en él. Después de que su tweet decía 10,000 retweets y correr un maratón en mi jardín trasero, alcanzó los objetivos. James se puso sus zapatos para correr. Su maratón HOM ganó $25,830 para los trabajadores de la salud al correr más de 7,000 tramos del jardín en 6 horas para alcanzar los 42.1 kilómetros. ¿Y quién dijo que Twitter no sirve para nada? Camisetas trituradas utilizadas como papel higiénico tapan alcantarilla de California.
A la luz de la pandemia mundial actual, la gente se está volviendo un poco loca al comprar ciertos artículos esenciales. Me refiero especialmente al papel higiénico, que la gente ha comenzado a almacenar en cantidades ridículas, lo que provoca escasez. Y una de las respuestas desafortunadas a esta escasez se produjo en Redding, California, cuando las camisetas desgarradas que la gente había comenzado a usar como papel higiénico obstruyeron un segmento de las alcantarillas de la ciudad. La Organización de Gestión de Residuos señaló el punto muy obvio de que las camisetas no deben tirarse, pero no antes de que causen un gran hedor. Rata ingresa a cajero automático, come cerca de $20,000 y luego muere. Se descubrió un encierro de otro tipo cuando los trabajadores que investigaban un cajero automático defectuoso encontraron más de $18,000 en efectivo triturado en el interior, justo con los restos de una rata. Es cierto que las ratas comen casi cualquier cosa, y aunque murió felizmente con el estómago muy lleno, claramente mordió más de lo que podía masticar. Policía local dice que los mapaches no son rápidos, están solo borrachos. La policía de Milton, Virginia Occidental se preparó para lo peor cuando varios residentes presentaron quejas de mapaches rabiosos deambulando. Cuando los vence la rabia, se sabe que los animales se vuelven demasiado confiados y agresivos y pueden atacar sin provocación. Pero ese no fue el caso con estos mapaches, porque la policía rápidamente se dio cuenta de que no tenían rabia en absoluto. Estaban borrachos. Las criaturas se habían estado deleitando con manzajas de cangrejo fermentadas que habían caído de los árboles en el vecindario y se derramaron por completo en el proceso. Entonces la policía se llevó a los mapaches al bosque para dormir como un par de adolescentes en víspera de Año Nuevo. Pájaro exótico resulta ser una gaviota cubierta de curry. En 2019, un pájaro naranja brillante de aspecto exótico fue llevado a un hospital de vida silvestre luego de ser visto al costado de una carretera en Inglaterra. El personal estaba desconcertado de cómo un pájaro de aspecto tan exótico había terminado allí, hasta que lo lavaron y la naranja se desprendió de inmediato. Debajo de la capa naranja no había nada más que una simple gaviota vieja, y de alguna manera se había teñido de ese color, aparentemente chocando con el curry para llevar de alguien o con una gran cantidad de cúrcuma. La capa con olor a curry era tan espesa que el pájaro no pudo volar antes de que lo lavaran hasta dejarlo limpio, o este tipo acababa de tener la comida de su vida o nunca volverá a comer curry. Dos hombres mayores escapan de la casa de enfermería para asistir al festival de heavy metal. Incluso en la edad de jubilación nunca es demasiado tarde para una pequeña rebelión. Dos hombres mayores de Alemania lo demostraron en 2018, cuando se escabulleron de su hogar de ancianos para asistir a un festival de heavy metal. Cuando finalmente los encontraron, al parecer estaban aturdidos y desorientados, pero no obstante se mostraban reacios a volver a casa. El espíritu claramente sigue ardiendo fuerte en estos dos. Un hombre de Florida estacionó un auto inteligente en la cocina para que no explote. Cuando el huracán Dorian azotó en 2019 a un hombre de Florida, le preocupaba que su pequeño y superligero auto inteligente pudiera dañarse o incluso estallar. Entonces lo llevó a su cocina. Estacionado sobre una alfombra vieja, el único inconveniente, aparte de que ocupaba la mayor parte de la habitación, era que sus perros estaban confundidos. Aún así creo que esta podría ser una nueva y audaz estrategia de marketing para autos inteligentes. El vehículo perfecto para cuando tienes demasiada cocina, pero no suficiente garaje. Zorro entra al Parlamento del Reino Unido, hace popó fuera de la puerta del político. Cuando se trata de política a veces tienes que jugar sucio. Un zorro en Londres, Inglaterra, claramente lo sabía demasiado bien, ya que se coló en el edificio del Parlamento e hizo popó frente a la oficina de un político. Finalmente fue capturado y dejado salir a las calles, pero en su corazón sabía que su mensaje político había sido recibido, alto y claro. Mujer arrestada por hacerse pasar por alguacil, liberando a su novio de la cárcel. En un intento desesperado por liberar a su novio de la cárcel, Maxine Feldstein, de Arkansas, realizó la actuación de su vida. Con documentos falsificados en la mano se hizo pasar por un ayudante del sheriff y convenció a los carceleros de la cárcel del condado de Washington de que liberaran a su novio, Nick Lowe. No fue hasta 2 días después cuando el oficial real llamó a la cárcel para hacerle saber que estaba en camino para recoger a Lowe. Ahí finalmente se dieron cuenta de que habían sido estafados. Los carceleros avergonzados colaboraron con la policía y finalmente, tanto como Maxine y Nick fueron arrestados y acusados, con Maxine consiguiendo una sentencia de 15 años. El intento de libertad finalmente convirtió a ambos pájaros del amor en pájaros de la cárcel. Granjero chino gana primer premio en campeonatos nacionales de testículo de cerdo. En 2015, un granjero chino condujo a su preciado cerdo 2.735.8 kilómetros desde la provincia de Gansu hasta el prestigioso campeonato de testículos de cerdo en Beijing. El viaje de 6 semanas valió la pena. Los oficiales del concurso confirmaron que su cerdo tenía las gónadas más grandes del país, lo cual no es sorprendente cuando se les echa un vistazo. A pesar de lo grandiosa que es esta historia, proviene del periódico británico Sunday Sport, que tiene tanta legitimidad como la escritura en el baño de una parada de camiones. Pero si bien puede que no sea tan fáctico,
el tabloide ciertamente tiene pelotas. Mujer queda en prisión por estafa de maldición familiar de 1.6 millones de dólares. Hay muchos farsantes en el extraño mundo de los psíquicos. Muchos de ellos hacen que su dinero atraiga a personas desesperadas que darían cualquier cosa por volver a conectarse con un ser querido. Pero algunos de ellos son mucho peores, como una mujer de Florida que convenció a una mujer rica de Texas de que su familia estaba maldita. Ofreciendo levantar la maldición por un precio, la psíquica de Florida comenzó a estafar a su víctima de pago tras pago. El dinero que según se estaba gastando en cristales y velas para rituales para levantar la maldición ascendió finalmente a 1.6 millones de dólares. La víctima adinerada y crédula no tenía idea de que estaba siendo manipulada, hasta que la psíquica estafadora fue descubierta por la policía y sentenciada a 3 años de prisión. Fue en ese momento que la víctima se dio cuenta de que la única maldición en su vida había sido la falsa psíquica, a quien había tenido la desgracia de conocer. Pareja gana la batalla para nombrar a su hijo Lucifer después de la oposición del registrador. Cuando Dan y Mandy Sheldon de Derbyshire, Inglaterra, le dieron la bienvenida a su hijo al mundo en junio de 2020, nunca esperaron encontrar tanta resistencia contra el nombre que habían elegido. Con las objeciones provenientes del registrador y de algunos miembros del público, la pareja estaba consternada de que se opusieran a su elección, pero de nuevo decidieron llamar a su hijo recién nacido Lucifer, afirmando que su elección fue impulsada por el origen griego tradicional de la palabra, que significa portador de luz. No parece importarle sus connotaciones diabólicas. A pesar de la oposición de los grupos religiosos, la pareja se mantuvo firme y presumiblemente con cuernos y pezuñas hendidas, ganaron la batalla para nombrar a su hijo como el Señor de las Tinieblas. Con suerte, la relación de la pequeña Lucy con su padre funcionará mejor que el del otro Lucifer y su padre. Hombre cerró garaje de un vecino en dos en medio de una disputa de límites. No hay nada tan efectivo para hacer que los vecinos se odien entre sí como una buena disputa de límites a la antigua. Entonces, cuando una familia se dio cuenta de que sus vecinos habían construido un cobertizo sobre el límite de la propiedad en su patio y continuaban expandiéndose hacia terrenos que no eran de ellos, surgieron tensiones. Pero a pesar de varias segundas opiniones de los agrimensores, los vecinos intrusos se negaron a cooperar. Entonces, la familia cuya tierra estaba siendo invadida tomó el asunto en sus propias manos. Armado con una sierra de vaivén, el patriarca de la familia cortó las partes del cobertizo que estaban invadiendo la propiedad. Luego erigió postes y más tarde una cerca para demarcar claramente la línea. Aunque el cobertizo, que había quedado como una instalación de arte vanguardista, era sin duda la principal atracción. Según los informes, la disputa se resolvió después del incidente del aserrado, y la familia, una vez intrusa, se quedó para disfrutar de su nuevo cobertizo de planta muy abierta. Mujer cambia horquilla para cabello por una minivan. Hay algunas personas en el mundo cuyas habilidades de venta son tan buenas que probablemente deberían convencerte de que cambies tu teléfono por una barra de chocolate. Deme Skipper, la persona central de esta próxima rareza en noticias, no es tan buena, pero sus acciones en julio de 2020 sugieren que no está tan mal. Al participar en un desafío para intercambiar objetos por objetos cada vez más valiosos, Demi comenzó con nada más que una horquilla para cabello, usando el don de la palabra pero teniendo que cumplir con las reglas de no comerciar con nadie, excepto con extraños. Comenzó a comerciar con un nivel impresionante de habilidad. Primero cambió la horquilla para cabello por un par de aretes, luego los cambió por un par de vasos de margarita, que a su vez fueron cambiados por una aspiradora. Finalmente había adquirido un iPhone 11 Pro Max que cambió por la camioneta Dodge Ram. Si bien la camioneta tuvo algunos problemas, Demi pudo hacerla funcionar, y su objetivo es finalmente alcanzar su objetivo de cambiar algo por una casa. De una horquilla para cabello a una casa, eso sí que es un retorno de inversión. ¿Cuál de estas locas historias te pareció la más divertida? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video, y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.